Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase para nuestra materia Análisis 1. En esta clase de hoy, el objetivo va a ser familiarizarnos con algunas superficies que aparecen habitualmente cuando uno está estudiando funciones en R3 o funciones de R2 en R. Ahí vamos a necesitar familiarizarnos con ciertos objetos geométricos en el espacio, en R3, que son más difíciles de representar o de imaginarse o de tratar de tener una idea de cómo son sus formas, que lo que era cuando trabajábamos con curvas en el plano. Curvas en el plano, bueno, ya no digo que fue sencillo, pero ya tuvimos unas cuantas clases donde pudimos familiarizarnos con algunas curvas particulares. Vamos a intentar ahora hacer lo mismo con superficies. Obviamente no vamos a hacer un estudio general de superficies, ni estudiar todas las superficies que existen. Eso sería un curso en sí mismo. Sino que vamos a dedicarnos a familiarizarnos con algunas particulares que son las que van a sernos de más relevancia en un futuro. Entonces, primero que nada, para empezar, vamos a estudiar una familia muy simple de superficies, que es la que se llaman cilindros. Entonces, ¿qué es un cilindro? ¿O qué vamos a entender nosotros por un cilindro? Entonces, un cilindro va a ser hay que imaginarse, ¿no? Bueno, ustedes tienen una representación en su cabeza cuando yo hablo de cilindro, que es un caño de gas, un tubo, una clatita de Coca-Cola, una chimenea. Esos son ejemplos de cilindros que ustedes enseguida son los que les vienen a la cabeza. Pero nosotros un cilindro va a ser algo un poco más general que eso, sino va a ser una superficie que es como si fuera una curva en el plano, pero que está vista prolongada en un eje en R3. Entonces voy a empezar a ser un poco más preciso. ¿Qué es un cilindro para nosotros? Un cilindro va a ser un cilindro es una curva en dos dimensiones junto con un eje a lo largo del cual esa curva está prolongada. En el caso de una latita de gaseosa, un cilindro, ¿qué sería en ese caso? Es un círculo con un eje vertical, un eje ortogonal, ese círculo, y ese círculo está siendo prolongado a lo largo de ese eje. Nosotros acá lo que estoy haciendo es algo un poco más general, que la curva inicial podría tener cualquier forma en principio, y ese eje puede ser o perpendicular o puede ser transversal, y esa curva va a estar prolongada a lo largo de ese eje. Entonces, una curva de dos dimensiones y un eje transversal a lo largo del cual la curva se prolonga. Bueno, vamos a tratar ahora de hacer algunos ejemplos. Obviamente no estoy dando una definición muy rigurosa, pero es una definición lo suficientemente intuitiva como para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de un cilindro. Entonces lo que quiero ahora es mostrarle un par de ejemplos de cilindros, muy simples ambos, y después vamos a tratar de hacer el gráfico de esos ejemplos usando el programa de GeoGebra. Entonces mi ejemplo 1 de cilindro es, como curva, voy a tomar una curva en el plano XY, y esa curva vamos a tomar que sea una circunferencia. ¿Está bien? Entonces, en el ejemplo 1, tomo en el plano XY la circunferencia de radio 1. Podría cambiar una circunferencia por una elipse, podría modificar el radio, eso no es muy importante ahora, pero lo hago esto, el ejemplo más simple de todos y el que primero seguro les vino a la cabeza a todo el mundo, para tener este gráfico y este ejemplo base. Entonces, ¿quién va a ser el eje? Tengo que decir, tengo mi círculo de radio 1, ahora en el plano XY, y lo que tengo que hacer es buscar un eje a lo largo del cual esa curva se prolonga.
Vamos a tomar como eje directriz el eje Z. Tomo como eje al eje Z. Entonces, ¿cómo se representa gráficamente esta superficie? Bueno, ya imagino que todos lo están viendo, pero hago el dibujo. Vamos a tener acá mis ejes coordenados. Recordamos que este es mi eje de las X, este es mi eje de las Y y este es mi eje de las Z. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos en el plano XY, acá en el plano del piso, el plano que determinan estos dos ejes, tengo una circunferencia de radio 1. Bueno, vamos a tratar de dibujarla acá, por ejemplo, con color amarillo. Entonces tengo una circunferencia de radio 1 que está apoyada sobre el plano del piso. Y ahora yo tengo mi eje, es este eje, el eje directriz de la circunferencia es el eje Z. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo esta circunferencia de radio 1, prolongarla hacia arriba y hacia abajo en la dirección del eje Z. Entonces, si con el mismo color amarillo yo trato de prolongarla, esto me va a dar el cilindro que todos conocemos. ¿Sí? En este caso sería un cilindro infinito. Uno podría eventualmente limitar las alturas, es decir, bueno, no voy a estar recorriendo todos los valores de z posibles, sino que el valor de z podría estar moviéndose en un intervalo acotado, o en este caso que yo estoy dibujando, z recorre todos los valores posibles. Entonces, esto es lo que es un cilindro, una curva en un plano con un eje directriz a lo largo de la cual se prolonga. Este es el ejemplo del cilindro estándar, pero vamos a ver que podría yo tener otros cilindros con otro tipo de curvas y que estén quizá en otros planos que no tienen por qué ser el plano XY. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Entonces mi ejemplo 2. Ejemplo 2. Bueno, vamos a elegir una curva en un plano. Esta vez no voy a tomar el plano XY, tomemos el plano, por ejemplo, XZ. Entonces, en el plano XZ, tomo la curva y pensemos que ahora lo que tomo ahora es una parábola, una parabolita en el plano XZ. Y la parábola que voy a tomar es z igual x cuadrado. Es una parábola en el plano XZ. Y ahora tengo que elegir un eje que sea mi eje directriz de este cilindro. Y voy a tomar como eje el eje Y. Y tomo al eje Y como directriz. ¿Cómo sería entonces ahora el gráfico aproximado de esta parábola, de este cilindro, perdón? Bueno, una vez más, hago el gráfico de mis ejes coordenados. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y, y este es el eje de las Z. ¿Cómo tengo que hacer ahora el gráfico de este cilindro? Muy bien. Ahora tengo que mirar el plano XZ, es decir, el plano de esta pared, no el plano del piso como en el ejemplo anterior, sino que mirar el plano de esta pared. Sobre esta pared lo que tenemos es una parábola básica, ¿no? Z igual a x cuadrado. Entonces voy a hacer un gráfico aproximado de esa parábola. Obviamente es complicado hacerlo con la perspectiva, por eso vamos a hacer uso del GeoGebra en un segundo para hacer el dibujo más preciso. Pero tengo que hacer en este plano la parábola. Bueno, esa es la parábola, que hay que imaginarla, que está apoyada sobre el plano XZ. ¿Sí? Y ahora tomo mi eje directriz. ¿Quién es mi eje directriz? Vamos a hacerlo acá en verde. El eje directriz es el eje de las Y's. Este es el eje en el cual yo tengo que prolongar esta parábola. Y ahora esta parábola que está sobre el plano XZ, yo la prolongo hacia los dos lados en la dirección del eje de las Y's. Y ahí ya va viendo la forma que tiene, que es como una canaleta. No sé si alcanzan a ver eso. Es una canaleta
que conforma parabólica a lo largo del eje Y. Entonces, si yo vengo acá, esta parábola se prolonga. Y en cada corte ustedes tienen las parábolas que son todas paralelas a la parábola original. Y eso me da una forma de una canaleta en la dirección del eje de las sías. Bueno, vamos entonces ahora a pasar al GeoGebra para tratar de representar o mostrar cómo se representa esto en el programa. Representar cilindros en GeoGebra es bastante simple. Yo acá tengo abierto mi GeoGebra. Fíjense que lo que tengo es el graficador en dimensión 2. Acá yo podría poner, por ejemplo, la curva que teníamos. En el primer ejemplo de cilindros teníamos como curva base x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Acá aparece mi circulito. Vamos a ver si puedo agrandar este círculo. Ahí tengo el círculo. Bueno, pero yo lo que quiero es representar este círculo no en el plano, sino en el espacio, como un cilindro. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, vengo acá al menú, y en este menú, ahí me aparece vista gráfica 3D. Entonces, aprieto vista gráfica 3D, y fíjense que me aparece ambas cosas. Me aparece, por un lado, la vista gráfica en dimensión 2 y la vista gráfica en dimensión 3. Como yo esta curva la grafiqué en la vista gráfica en 2 dimensiones, cuando la muestra en la vista gráfica en 3 dimensiones, me muestra solo la gráfica en el plano XY. ¿Está bien? No me la muestra como cilindro. Pero si yo ahora marco la vista gráfica 3D y vengo a la entrada, y en la entrada pongo de vuelta la misma ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, ahora que apareció acá en la vista gráfica 3D, aparece exactamente el cilindro. Fíjense qué sencillo. El GeoGebra automáticamente, acá achico la vista gráfica en 2D, que quede visible la vista gráfica en 3D, y acá el GeoGebra se da cuenta enseguida de que lo que estoy graficando es un cilindro. Ahí se ve la intersección con el plano XY y el cilindro que tenemos acá arriba. Bueno, con esto el segundo ejemplo es muy fácil de graficar, porque yo directamente sobre la vista gráfica 3D vamos a escribir la ecuación del cilindro del ejemplo 2. ¿Cómo es la ecuación del cilindro en el ejemplo 2? Tomábamos la parábola z igual y cuadrado y dejábamos que x se mantenga libre. Entonces yo pongo z igual y al cuadrado. Vamos a cambiarle el colorcito. Acá vamos a propiedades, color, y digamos que le ponemos un color violeta. Ahí está. Entonces acá tenemos la canaleta, que ya habíamos visto, que es la parábola en el plano IZ, ¿sí? La parábola en el plano IZ, distribuida con respecto al eje, siguiendo la dirección del eje de las X. En GeoGebra, recuerden, voy a hacer que se dejen de ver estas curvas. En GeoGebra aparecen en principio los ejes. El eje rojo es el eje de las X, el eje verde es el eje de las Y, el azul es el eje de las Z. Si ustedes quieren, pueden ponerle etiquetas. Para poner etiquetas hay que venir acá a configuración. Acá van eje X, y en eje X aparece acá etiqueta. Yo en etiqueta marco X, y fíjense cómo acá me apareció la letra X etiquetando el eje de las X. Voy al eje de las Y, etiqueta Y, ahí aparece la etiquetita, y en el eje Z voy, le pongo etiqueta Z, y ahí aparecen etiquetas. Cierro la configuración, y ahora tengo los ejes con sus etiquetas para que sea más fáciles de identificar. Acá podemos poner de vuelta la canaleta. Fíjense la canaleta sobre el plano IZ, ahí se ve bien que es una parábola, y está esa parábola extendida a través del eje dirección, que es el eje de las X. Y lo mismo con el cilindro que teníamos acá dibujado. Bueno, eso es como graficamos en GeoGebra cilindros. Ahora vamos a continuar con una familia de superficies que se llaman superficies cuadráticas, que son superficies que se obtienen mirando polinomios de grado 2 en 2 y 3 variables. Entonces voy a mostrarles cómo sería una ecuación general para una superficie cuadrática, y después vamos a ver algunos ejemplos que son los ejemplos más
típicos de superficies cuadráticas que aparecen después en aplicaciones. Entonces empecemos con esto que en principio va a ser muy general, pero después nos vamos a concentrar en algunos ejemplos. Entonces, superficies cuadráticas. Bueno, entonces voy a empezar con la definición bien general. ¿Qué es una superficie cuadrática? ¿Qué se entiende por una superficie cuadrática? Bueno, una superficie cuadrática es el conjunto de puntos X y Z del espacio que verifica ser soluciones de una ecuación cuadrática. Ahora es una ecuación cuadrática en tres variables, tengo X y Z. Entonces voy a escribir yo lo que sería una ecuación cuadrática genérica, la ecuación cuadrática más general posible. Entonces, ¿cómo sería? Tengo que escribir todos los términos que pueden aparecer en un polinomio de grado 2, todos. Entonces, ¿cuáles serían esos? Bueno, aparece un primer término que es un número a por x cuadrado. Después va a aparecer un segundo término que va a ser b por y cuadrado. Después tendría z cuadrado, c por z cuadrado más. ¿Qué vendría ahora? Ahora vienen todos los productos entre variables. X con y, x con z e y con z. Entonces seguiríamos con ABCD por XY más E por XZ más, sigo acá abajo, después de EF por IZ. Ahí tengo todos los productos de dos variables, de grado 2. A, B, C, D, E, F son números, ¿no? Puede ser 8, menos 2, 4, 0, cualquier número, no importa. Son números que son datos, ¿no? ¿Cómo sigue ahora una ecuación cuadrática general? Ahora aparecen todas las variables x y z, pero no elevadas a nada, no multiplicadas entre sí, sino lo que sería la parte lineal. Entonces vendría ahora más otro número, g por x, más otro número, h por y, fg, h, y por z. Y ahora podría haber todavía ahora un número sueltito. ¿Sí? Entonces, más j igual a 0. Entonces, ¿cómo sería una ecuación cuadrática general? Tengo que elegir todos estos números. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Dame 10 números cualesquiera. Los que vos te gusten, tus 10 números favoritos. Yo los pongo acá, en estos coeficientes, igualo a 0, y me fijo el conjunto de todos los puntos x y z que verifican esa ecuación. Bueno, el conjunto de todos los puntos x y z que verifican esa ecuación es lo que se llama una superficie cuadrática. Y para cada elección de los coeficientes de esos 10 números diferentes que yo haga, tengo una superficie cuadrática distinta. Obviamente estudiar esto con esta generalidad, bueno, es bastante engorroso, ¿no? A uno no le gusta tener ecuaciones tan largas, tantos coeficientes, tantas indeterminaciones, y va a ser imposible así, porque vamos a ver ahora que este tipo de ecuaciones pueden tener formas completamente diferentes. ¿Está bien? No voy a poder decir que son todas como cuando estábamos en una parábola, por ejemplo, que eran todas igual de la misma forma. Acá estas superficies cuadráticas pueden ser muy variadas. Entonces hay que empezar a hacer simplificaciones. Bueno, no voy a hacer yo la teoría de cómo se hacen estas simplificaciones, les voy a pedir que me crean esto, pero uno puede ver que haciendo una traslación y una rotación de los ejes, ¿está bien? Una traslación y una rotación de los ejes, todas las superficies cuadráticas se pueden reducir
a dos formas características distintas. Y todas las superficies cuadráticas se pueden reducir a dos formas distintas, simplificadas, donde aparecen muchos menos términos en cada una de esas formas. Entonces esas formas simplificadas son de alguna de estos dos tipos. Entonces voy a escribir vía traslaciones y rotaciones. Esto es lo que se llama un movimiento rígido, ¿está bien? Yo lo puedo rotar a mi figura y trasladar. Entonces, cualquier superficie cuadrática se puede reducir a una de dos, ¿sí? Toda superficie cuadrática se puede reducir a una de estas dos formas. Entonces, la primera forma a la que yo puedo reducir es una donde van a aparecer solo los términos que son los cuadrados puros. Entonces, algo que va a ser de la forma ax cuadrado más bi cuadrado más c z cuadrado más el j que teníamos igual a 0. ¿Bien? Es decir, yo haciendo una traslación y rotación de ejes, en las nuevas coordenadas puedo hacer que esta ecuación se reduzca a esta ecuación, donde estos x y z ahora no son los mismos que tenía antes, sino son las coordenadas de los puntos en los nuevos ejes. ¿Está bien? Pero se va a poder escribir de esta manera. La otra forma posible, la otra forma va a ser o esta, o la otra forma que va a ser a x cuadrado más b y cuadrado más iz igual a 0. Donde aparecen solamente los términos x cuadrado y cuadrado y el z solo. Entonces, esto es una teoría de superficies cuadráticas que no vamos a ver. Las cuentas son razonablemente elementales, pero intrincadas de hacer. Y lo que nos vamos a dedicar ahora en el resto de la clase es suponer que mi superficie cuadrática ya viene dada en una de estas formas, y vamos a tratar de entender cómo son ejemplos de estas dos. No voy a hacer tampoco ninguno de estos casos en total generalidad para cualquier familia de coeficientes, aunque con las cosas que yo les voy a mostrar ahora no va a ser difícil ver cómo hacerlo para cualquier caso particular que ustedes trabajen, pero vamos a ver ejemplos tanto de la forma 1, llamemos esta forma 1, como de la forma 2. ¿Está bien? Y después de eso, después de que estudiemos acá en el pizarrón estos ejemplos, vamos a pasar a graficarlos en el GeoGebra. Vamos a empezar ahora con ejemplos de lo que llamamos recién el tipo 1 de superficies cuadráticas. Vamos a recordar, tipo 1 es la forma que tenía este aspecto, ax cuadrado más bi cuadrado más c por z cuadrado más j igual a 0. Vamos a ver un par de ejemplos de esta superficie. Entonces, el primer ejemplo de este tipo de superficies cuadráticas es lo que se llama una elipsoide. Entonces voy a poner un ejemplo particular. Vamos a poner algunos números, a, b, c y j, le vamos a dar algunos números y vamos a tratar de deducir cuál es la forma de esa superficie. Entonces, como ejemplo, pongamos x cuadrado más, pongamos 2y cuadrado más z cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Está bien? Este sería mi ejemplo de elipsoide. Bueno, ¿cómo se hace para tratar de estudiar o de entender cómo es esta superficie? Lo primero que voy a hacer yo es reescribir esto de una manera que quizá les resulte un poco más familiar, o no, espero que sí, que es este 4 que está acá restando, lo voy a pasar para el otro lado sumando. Entonces me quedó x cuadrado más 2y cuadrado
más z cuadrado igual a 4. Y bueno, por ahora podemos dejarlo así. Observen una cosa, si en vez de este 2 que está acá, yo tuviera un 1 ahí, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, esa figura geométrica, esa superficie, ya la estudiamos al principio de la materia cuando vimos la noción de distancia entre puntos en R3. Esa era exactamente la ecuación de la esfera de centro 0 y radio, bueno, este 4 sería el radio cuadrado, sería de radio 2. Entonces lo que estoy acá es como una especie de deformación de esa esfera. Es como una esfera deformada. Y eso es lo que va a ser un elipsoide. Pero ¿cómo es esa deformación? ¿Cómo puedo darme cuenta yo cómo hacer un gráfico aproximado de esta superficie? Bueno, y ahora les voy a introducir a una técnica, una forma de hacerlo, que me va a servir tanto para el elipsoide como para todas las otras superficies que vamos a ver de ahora en más, que es la noción de traza. Entonces, ¿qué significa la noción de traza? La idea de traza, yo tengo esta superficie, que realmente me resulta complicada de estudiar porque la geometría en R3 es más difícil que en R2, y entonces lo que voy a hacer es tratar de hacer cortes a esta superficie. Y cada vez que yo corto esta superficie con un plano, imagínense que este es un sólido, yo agarro un cuchillo, lo corto, y lo que miro es el corte que obtuve. Ese corte que obtuve me va a definir una curva en un plano. Entonces, si yo puedo ver cortes en distintas direcciones, hago un corte transversal, le hago un corte longitudinal, y veo cómo son esos distintos cortes, a partir de esos cortes puedo yo darme una idea y reconstruir la superficie. Esos cortes es lo que llamamos trazas. Entonces, ¿qué son trazas? Trazas es intersecar la superficie con planos que sean paralelos a los planos coordenados. Entonces, trazas son intersectar la superficie con planos de la forma x igual k, y igual k, z igual k. ¿Cómo son estos planos? Si yo acá tengo mis ejes coordenados, donde este es x, este es y este es z, ¿qué sería el plano x igual k? Es un plano que va a ser paralelo al plano IZ, pero donde está corrido k unidades. Entonces, por ejemplo, si k es igual a 1, este es 1, el plano x igual 1 sería el plano que paralelo al plano de la pared, pero corrido una unidad hacia acá. Este es el plano x igual 1. ¿Cómo sería el plano z igual 2? Por ejemplo, el plano z igual 2 es el plano del piso levantado 2 unidades hacia arriba. Entonces, si este es 1, este es 2, tengo que poner un plano que sea paralelo al plano del piso. Este sería z igual 2. Pero levantado es el piso levantado 2 unidades hacia arriba. Entonces yo el plano y igual k sería exactamente igual, pero ahora sería un plano paralelo al plano xz, que lo desplazo hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo si el k es positivo o negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar mi superficie, y en la superficie yo la voy a intersectar con estos planos. Cuando yo la corte con el plano naranja, por ejemplo, eso me va a dar un corte y me va a dar una curva. Y yo lo que tengo que ver es esas curvas, cómo son dependiendo del corte. Eso vamos a poder hacerlo de manera más simple porque curvas en el plano es algo que ya estudiamos y que ya tenemos un poco más de idea de qué forma tienen. Entonces, si yo puedo ver cómo son todos esos cortes, a partir de esos cortes voy a poder deducir la forma del sólido. Bueno, vamos a tratar de hacerlo en este caso particular. Entonces, voy a reescribir acá la ecuación que teníamos, que es x cuadrado más 2y cuadrado
más z cuadrado igual a 4. Y vamos a cortarlo con distintas trazas. Vamos a empezar con trazas z igual k. Entonces voy a empezar primero para un valor de k particular, que sería z igual 0. Voy a tomar esta traza, la traza que corresponde a z igual 0. Eso sería, en mi dibujo, fíjense acá, no sé qué forma tiene mi superficie por acá, pero yo voy a ver qué pasa cuando la corto con el piso. Cuando toque el piso, qué curva me describe sobre el piso. Bien. ¿Cómo hago entonces para calcular esa traza? ¿Cómo hago para calcular esa intersección? Bueno, esto es muy sencillo, porque si z es igual a 0, lo que tengo que hacer es en la ecuación que tengo acá arriba, donde dice z, tengo que poner 0. Entonces, si z es igual a 0, lo que se verifica es que x cuadrado más 2y cuadrado es igual a 4. Esta curva, esta es la ecuación de una curva en el plano, va a representar la curva que obtengo de intersectar mi superficie con el plano del piso. ¿Y qué curva es esta? Esta es una curva que ya es familiar para nosotros. ¿Sí? ¿Cómo la describo? Si yo el 4 lo paso dividiendo, lo que obtengo es que esto es x al cuadrado dividido 4 más y al cuadrado dividido 2, esto es igual a 1. Y esto lo puedo reescribir como x dividido 2 al cuadrado más y dividido raíz cuadrada de 2 al cuadrado igual a 1, que esto es, como han visto antes, la ecuación de una elipse. Por eso se llama elipsoide, porque las trazas del elipsoide son elipses. Es un sólido cuyas trazas son elipses. Bueno, esta elipse yo la puedo graficar. Ahora, ¿dónde voy a graficar esta elipse? En principio, yo la voy a graficar en el plano XY. Me olvido por un momento del gráfico tridimensional. Ahora paso a un gráfico plano, que es más fácil de realizar. Entonces, en mi gráfico plano, XY, en mi gráfico plano XY, tengo que graficar esta elipse. ¿Cómo grafico la elipse? Bueno, eso es algo que ya han visto. X va a recorrer entre 2 y menos 2. Entonces, por acá tengo 1, 2, menos 1, menos 2. Entonces, X se mueve desde acá hasta acá. E Y se mueve entre raíz de 2 y menos raíz de 2. Raíz de 2 es más o menos 1.4. Entonces, si acá está 1 y 2, digamos que por acá está raíz de 2, menos raíz de 2. Y acá tengo 1, 2, por acá estará más raíz de 2. Entonces, pasa por acá y por acá. Y es la elipse que une estos 4 puntos. Entonces, aproximadamente el gráfico va a ser algo así. Una elipse apoyada sobre esos 4 puntitos. Bueno, entonces cuando vamos a mi dibujo tridimensional, será un sólido, que cuando lo corto con el plano del piso, me describe esa elipse. Ahora tengo que ver qué pasa a medida que el z aumenta, cuando yo subo en los cortes, y qué pasa cuando el z disminuye, cuando yo bajo los cortes. ¿Qué pasa con esos distintos cortes? Entonces, para eso, uno directamente dice, bueno, ¿qué pasa ahora si z es igual a k? Entonces, si z es igual a k, bueno, acá donde dice z, tengo que poner k al cuadrado. Entonces me quedó x al cuadrado más 2y cuadrado más k al cuadrado igual a 4. Bueno, una cosa que se observa de acá, ya lo podríamos haber observado desde la ecuación directamente, es que z nunca puede ser más grande que 2. Porque si z es más grande que 2, ya z al cuadrado es más grande que 4. Y este número siempre van a ser positivos, nunca pueden compensar eso. Entonces z, como mucho, puede valer 2 y como poco puede valer menos 2. ¿Está bien? Eso es lo más grande y lo más chico que puede valer z. Entonces, esto es una observación que voy a poner acá, que menos 2 es menor o igual que z, menor o igual que 2. Bueno, entonces acá en esta ecuación lo que voy a hacer es reescribir la ecuación de la curva en el plano XY. Entonces voy a despejar. Muy bien.
me queda x cuadrado más 2y cuadrado igual a 4 menos k cuadrado. Y ahora lo que voy a ver es que esto nuevamente es la ecuación de una elipse. Ahora tengo que descubrir qué elipse es. Esto va a ser un poco más, no más difícil, es esencialmente la misma cuenta que ahí, nada más que en vez de pasar dividiendo el 4, tengo que pasar dividiendo esta expresión, 4 menos k cuadrado. Entonces eso lo hace algebraicamente un poquito más complicado, conceptualmente es lo mismo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda x al cuadrado dividido 4 menos k cuadrado más 2y cuadrado dividido 4 menos k cuadrado igual a 1. Y si quiero esta ecuación reescribirla similar a como hice antes, para que me quede claro x qué rango toma e y qué rango toma, bueno, tengo que hacer un poco de manipulación de la expresión. Esto va a ser como tener x dividido la raíz de 4 menos k cuadrado al cuadrado, más este 2 que estaba acá lo puedo poner dividiendo abajo de todo, y me queda y dividido la raíz de 4 menos k cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1. Bueno, estas también son elipses, más difícil por ahí ahora de ubicar, porque obviamente dependen de este parámetro k, pero lo que uno puede ver es que ahora x se mueve entre la raíz de 4 menos k cuadrado y menos la raíz de 4 menos k cuadrado, que este número es más chico que 2. A medida que, ¿no bien? Porque a 4 le estoy restando algo, entonces es más chico que 2. Entonces, dependiendo del valor de k, por ejemplo, cuando k es igual a 1, por ejemplo, si k es igual a 1, acá tengo raíz de 3. Entonces voy entre menos raíz de 3 y más raíz de 3. Raíz de 3 es aproximadamente 1.7. Entonces voy a dibujarle en otro color. Esta amarilla se correspondía entonces a k igual 0. Ahora voy a dibujar la traza que corresponde a k igual 1. Si donde dice k pongo 1, voy entre menos raíz de 3 y más raíz de 3, que es 1.7, será por acá y por acá. Y acá tengo que poner raíz de 3 medios. Bueno, eso no me acuerdo cuánto es, pero digamos que es un poco más chico, estará por acá y estará por acá. Y entonces ahora mi elipse tiene una pinta de este estilo, y esta naranja es la que se corresponde con k igual 1. Bueno, de esta misma expresión, lo que uno se va dando cuenta es que a medida que el k crece, esta elipse se va contrayendo, porque este número se hace cada vez más chiquitito. Cuando k es igual a 2, acá tengo 0. Entonces, si acá tengo 0, tengo que un cuadrado más un cuadrado tiene que ser igual a 0, la única posibilidad es el 0, 0. Entonces, acá tenemos este punto, el punto central se corresponde con k igual a 2. Y entre medio tengo las otras trazas intermedias. ¿Está bien? Bueno, y fíjense también que esta figura no hace distinción, esta expresión no hace distinción al signo de k. Si k es negativo o positivo, da exactamente lo mismo porque tengo k cuadrado. Entonces, la naranja que correspondía a k igual 1 va a ser exactamente la misma que corresponde a k igual menos 1. Y el puntito, el centro, que corresponde a k igual menos 2, va a ser de vuelta exactamente el mismo que k igual menos 2. Entonces, ¿cómo son esas trazas? En k igual menos 2 tengo un punto, después tengo elipses que crecen hasta k igual 0, que tengo la más grande, y después esas elipses que decrecen hasta k igual 2, que vuelvo a tener un punto. Entonces son una serie de elipses a medida que voy avanzando en el eje z, que arranco en un punto, crezco y decrezco. Solo con estas trazas, entonces, ya podemos deducir la forma del sólido, porque son elipses que arrancan en un puntito, crecen y decrecen. Entonces voy a intentar esbozar un gráfico de esta superficie a mano alzada y después vamos a pasar al GeoGebra. Muy bien, acá tengo un espacio. Entonces en este espacio me alcanza para hacer este gráfico.
Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. El eje Z, lo que vimos es que va desde menos 2 hasta 2. Cuando yo corté la superficie, tanto con z igual menos 2 como con z igual 2, me daba un único punto que era el x, y igual 0. Entonces, estos dos puntos pertenecen a la superficie. Se puede chequear directamente, ¿no? Si x es 0, y es 0 y z es 2, verifico la ecuación. Ahora, a medida que aumento el z, cuando el z empieza a tomar estos valores intermedios, cada vez que yo corto la superficie me da una elipse. Entonces acá, cuando corté en algún z intermedio de acá, lo que tengo acá es una elipse. Y estas elipses van creciendo hasta cuando estoy en z igual 0, que acá tengo una elipse más grande. Y ahora, cuando el z sigue subiendo, esas elipses se empiezan a achicar. Entonces, eso me da una sugerencia de cómo va a ser esta superficie, que va a ser no sé si se alcanza a ver. Eso es una especie de pelota de rugby. ¿Está bien? Como si fuera una esfera que está estirada en una dirección. Muy bien. Bueno, vamos ahora al GeoGebra a tratar de hacer este gráfico con más precisión. Entonces acá tengo ya mi graficadora 3D de GeoGebra preparada. Fíjense que etiqueté los ejes X y Z, ya les mostré cómo hacerlo hace un ratito. Entonces vamos ahora a graficar esto. GeoGebra uno puede directamente, le pone la fórmula de la superficie cuadrática y directamente la dibuja. Entonces voy a hacer eso, aunque sin embargo yo les recomiendo primero hacer un análisis. Ahora les voy a mostrar cómo hacer un análisis de las trazas también usando GeoGebra. Pero en principio vamos a poner directamente la fórmula de la superficie cuadrática y vamos a ver que GeoGebra la grafica. Entonces, mi superficie cuadrática, en este caso, era x al cuadrado. Fíjense que GeoGebra, mientras tanto, va haciendo cosas, ¿no? X al cuadrado más 2 por y al cuadrado. Ya empieza a graficar una superficie que todavía no se entiende qué es, pero no importa, seguimos nosotros, más z al cuadrado igual a 1. Ahí está mi superficie. Entonces vamos, por acá ahora no se entiende muy bien, está ahí como muy chiquitita. Vamos a hacerle suma a esto para que se vea grande. Y acá tenemos entonces mi superficie. Vamos acá a ver si puedo... Ahí está. Entonces ahí estamos viendo mi elipsoide. Como está, fíjense que este elipsoide no es muy deformado, está como estirado solo en una dirección, no parece mucho una pelota de rugby, pero tiene la forma como una especie de esfera deformada, está más chato en una dirección que en las otras. Si nosotros quisiéramos jugar un poco con esto y ver cómo son distintos tipos de elipsoides, podemos hacer lo siguiente. Vamos a definir dos deslizadores, A, B, inclusive podemos poner 3 deslizadores y C. Estos deslizadores en principio se mueven de 0 a 5, pero no me interesan tener los deslizadores negativos. Vamos a hacer deslizadores que sean positivos. Entonces yo aprieto acá, me da la posibilidad de modificar el intervalo. Vamos a ver que este vaya de 0 a 5, el deslizador A. El deslizador B, de vuelta, vamos a ver que se vaya de 0 a 5. Y el deslizador C, también que vaya de 0 a 5. Entonces este elipsoide lo voy a borrar. Así desaparezco, y ahora vamos a poner un nuevo elipsoide que tenga como parámetros A, B y C. Entonces esto va a ser A por x al cuadrado más B por y al cuadrado más C por z al cuadrado igual a 1. Acá tenemos ahora mi nuevo elipsoide, que en este caso es una esfera. ¿Por qué es una esfera? Porque los deslizadores A, B y C están todos fijados a que sean iguales a 1. Bueno, el deslizador A lo que me va a estar es modificando cómo estiro esta esfera en la dirección del eje X. El deslizador B
voy a estar diciendo cómo estiro yo esta esfera en dirección del eje Y. Y el deslizador C es respecto del eje Z. Entonces fíjense, por ejemplo, yo muevo el deslizador A. Si agrando el deslizador A, lo estoy contrayendo en la dirección del eje de las X. Si achico el deslizador A, lo hago cada vez más largo. Si la es 0, bueno, tengo un cilindro. Pero no nos interesa la 0, nos interesa positivo. Lo mismo con el B. Si achico el B, lo estiro en la dirección del eje Y. Si agrando el B, lo contraigo en la dirección del eje Y. Y el C va a pasar lo mismo en la dirección del eje Z. Vamos a agrandar un poco esto, para que se vea más, y de vuelta. Si achico el C, lo estiro en la dirección del eje Z. Si agrando el C, lo estiro en la dirección del eje Z. Lo aplasto, perdón. Y ahí pueden jugar a ver si consiguen construir la pelota de rugby que más les guste. Bueno, veamos cómo puedo yo para esto. Vamos a poner los valores que teníamos antes. Elimino este y pongo mi elipsoide original. Mi elipsoide original está como sin deformarse respecto del eje de las X y de las Z, y como tengo el coeficiente delante del eje Y un 2, quiere decir que está aplastado en la dirección del eje Y. Fíjense, en la dirección del eje Y es más chato que en las otras dos direcciones. ¿Cómo hago para ver entonces acá las trazas? Bueno, por ejemplo, vamos a ver las trazas en la dirección del eje Z. Entonces, uno marca Z igual K. Si hago eso, automáticamente define K como un deslizador. Y este valor de K va a estar entre menos 5 y 5. Fíjense que acá, como K es más grande, es 1, ya casi no toca. Voy a cambiar de hecho mi superficie, en vez de que sea igual a 1, vamos a ponerle igual a 4. Que así es como lo teníamos en el ejemplo en el pizarrón, de hecho. Entonces ahora fíjense cómo el plano intersecta a la superficie. Acá voy a eliminar el plano del piso que me lo aparece marcado con grisecito, voy a hacer que no aparezca dibujado. Eso se hace, uno cliquea en este lado donde están los ejes y pone ejes solos, pero sin el sombreadito. Entonces ya el plano del piso no aparece dibujado, que puede estorbar a veces. Si yo ahora en el deslizador K, que me lo generó automáticamente, lo empiezo a mover, fíjense que el plano K empieza a moverse hacia arriba y hacia abajo. Entonces ahí tengo los distintos cortes. ¿Cómo hago para ver los cortes entonces? Las distintas trazas. Bueno, acá en todo el menú que tengo acá arriba en el GeoGebra hay uno que es este, que parece como un conito con un plano, que lo que sirve es para hacer intersección de superficies. Entonces yo marco ese menú, intersección de dos superficies, lo marco. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que marcar las dos superficies que quiero intersectar. Entonces marco primero mi elipsoide y después marco el plano. Ahí fíjense que automáticamente lo que hizo es me muestra ahora la intersección. Me muestra la intersección entonces. Acá no me está dejando. Ah, acá está. Entonces ahora veo que yo puedo mover mi superficie y acá puedo ver la intersección. Ahora cuando muevo el plano le puedo dar acá al botoncito de play. Vamos a cambiar el rango del deslizador K, porque no me interesa que vaya de menos 5 a 5. Me interesa que vaya de menos 2 a 2, que es los lugares donde tiene gracia la intersección. Entonces yo ahora le doy continuar, fíjense cómo vemos que el plano se mueve de arriba hacia abajo, y cada vez que el plano se mueve me está mostrando la curva que representa la traza. Si yo ahora giro mi superficie y lo pongo, vamos a poner ahí se van viendo las distintas elipses. Como cuando llega K igual 0, tengo la elipse más grande, para K es negativo, como se va para abajo aparece la línea punteada, porque eso es una toma vista desde arriba del elipsoide. Y ahí van las elipses que se agrandan y se achican. Y ahí estamos viendo las distintas trazas que fueron las trazas que nosotros construimos para poder hacer el gráfico de este elipsoide. Bueno, con este gráfico entonces terminamos la clase de hoy y la clase que viene seguiremos con más ejemplos de superficies cuadráticas.